Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias por permitirnos estar reunidos, congregados, Señor, en el mismo sentir, para alabarte y exaltarte, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Padre. Gracias por todo lo bueno que recibimos, pero también por las pruebas, por las dificultades, que creemos que tú, Señor, tienes un propósito mayor aún para esas cosas que pensamos que son malas y que realmente nos llevan al sufrimiento, Señor, a dolernos y a lamentarnos, Señor, por nuestra condición. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser sensibles a tu palabra, también al sentir de nuestros hermanos, hermanas que están pasando por estas situaciones en su vida. Y ayúdanos, Señor, a ser empáticos, a ser considerados, Señor, a ver por sus necesidades, sus situaciones, Señor. Pedimos que nos ayudes, Padre, para que por medio de tu palabra, que es la única, Señor, la que nos puede alimentar, la que nos puede sostener, porque nos recuerda, Señor, tus propósitos, tu naturaleza, Señor, quién eres tú, Señor, y cómo obras en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos asirnos, podamos sujetarnos firmemente, Señor, de ella y seamos alentados, Señor, para no desmayar, para que no podamos, Señor, ser llevados por nuestros temores, nuestros miedos, Señor, aquí en la vida. Gracias por todo, Padre, y nos ponemos en tus manos y rogamos especialmente por nuestros hermanos que están precisamente en esas situaciones tan complicadas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver este tema, vamos a comenzar, porque en esperanza fuimos salvos. Bueno, hermanos, definitivamente la enfermedad y la muerte son circunstancias que amenazan la fe que se sustenta en el amor y en el poder de Dios. La enfermedad y la muerte son circunstancias que amenazan la fe que se sustenta en el amor y en el poder de Dios. Quizá algunos de ustedes ha pasado por la enfermedad o peligro de muerte, y esa fe en el amor y en el poder de Dios se ha visto tambalear, se ha visto debilitarse, se ha visto poner en duda, ¿no? Porque la enfermedad y la muerte son circunstancias en donde uno puede experimentar el sufrimiento, se puede decir, en el mayor esplendor o en la mayor medida el ser humano la puede sufrir. La muerte, pues, es el extremo, ¿verdad? Pero es en la enfermedad y en la muerte cuando nosotros llegamos a pensar si realmente Dios es todopoderoso. Porque si Dios es todopoderoso, no puede salvar, no me puede salvar de la enfermedad, no me puede sacar, más bien, no me puede sanar. Uno puede sanar a mi ser querido. ¿Por qué si Dios nos ama, por qué permite que yo esté pasando por una situación como esta? ¿Por qué no ha respondido a mis súplicas? ¿Por qué no me ha mostrado de ese amor y de ese poder en el que yo confío? ¿Estará haciendo quedar mal Dios? Bueno, hay muchos cuestionamientos que nos llegamos a hacer en estas situaciones. Y como decía, bueno, pues nadie puede saber exactamente lo que estamos pasando en una situación así más que Dios. Y quienes somos observadores, quienes no nos damos cuenta, pues podemos ver la situación como algo
ajeno a nosotros, ¿verdad? Y llegar a ser insensible por la persona que sí lo está viviendo, que sí lo está sufriendo. Y al ser insensible, pues podemos decir, bueno, pues hazlo así para que te sea llevadero, pero solamente quien lo está experimentando puede conocer, ¿no? Bueno, respecto a este sentir, no hay otro remedio, no hay otra cosa que pueda ayudar para alimentar y fortalecer nuestra fe de estos peligros que la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Es su palabra, sus promesas, su voluntad, la que nos va a alimentar y fortalecer en esos peligros. Es ella la que nos va a ayudar a ver el poder y el amor de Dios por encima y en contra de la misma enfermedad y de la muerte. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No es la experiencia, no es la experiencia personal, no es la experiencia que alguien le pueda decir a otro, no, porque cada uno es diferente, ¿no? Somos distintos. Eh, Algunos batallamos con algunas cosas, algunos con otras, pero en común, lo que en común para cualquier persona va a ayudar a alimentar y a fortalecer su fe del poder y del amor de Dios, va a ser la palabra de Dios. No va a haber otra cosa. Eso es lo que nos va a alimentar y a fortalecer. Bueno, vamos a ver estos 4 puntos, ¿sí? Vamos a ver estos 4 puntos. Estos 4 puntos vamos a observarlos en una lectura que vamos a hacer del capítulo 8 del libro de Romanos, de la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ese capítulo ya lo hemos tratado en otras ocasiones. Y si queremos recordar el tema central o el tema principal de ese capítulo es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y vamos a leer de los versículos 18 al 27. Incluso vamos a leerlo hasta el 28, ¿sí? Del 18 al 28. En esa porción vamos a observar estos puntos. Vamos a leerlo para que tengamos una idea del pasaje y después iremos viendo punto por punto. Dice así Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Ese es el tema, ¿verdad? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, pues iremos viendo entonces cada uno de estos 4 puntos y vamos a ver el primero de ellos que dice que fuimos sujetos a vanidad por Dios. Fuimos sujetos a vanidad por Dios. Cuando estamos experimentando sufrimiento, pues siempre o en la mayoría de las ocasiones, nos va a llegar un cuestionamiento, ¿verdad? Nuestro pensar. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si Él es la fuente de todo amor y poder, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y bueno, vamos al versículo 20, ¿sí? Vamos al versículo 20 y vamos a observar algunas cosas. Dice así, versículo 20, porque la creación, y ahí estamos incluidos todas las personas, todo ser humano, toda bestia, todo lo que existe bajo los cielos, hablando, ¿verdad?, de esa extensión de espacio, todo lo que existe, todo fue sujetado a vanidad. No fue sujetado a vanidad por causa del hombre, por Adán. No fue sujetado a causa de Satanás, quien tentó al hombre, en este caso a Eva. No fue, ¿verdad? No son ellos, no es el hombre ni es Satanás, la última instancia por quien la creación fue sujeta a vanidad. La persona que en última instancia sujetó todo a vanidad es Dios. Es Dios. Eso es lo que dice el versículo 20. Si hubiera sido por el hombre o si hubiera sido por Satanás, no, no habría razón o no habría una justificación para esa última palabra en el versículo 20. Dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Eso solamente pudo venir de Dios. Solamente una persona, y no es el hombre ni Satanás, puede sujetar la creación a vanidad con un propósito justo, sabio y amoroso. Solamente Dios pudo haberlo hecho. Pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué sujetó Dios a vanidad? ¿Por qué el sufrimiento? Dios tiene un propósito justo, sabio y amoroso. Todo lo que Dios hizo y hará no se saldrá de la armonía, del orden que hay entre cada uno de sus atributos, sino que todo, ¿verdad?, estará en armonía con Él y todo se llevará de manera justa, sabia y amorosa. Ahora, cuando vemos el dolor en nuestra vida, cuando experimentamos el sufrimiento en nuestra vida o en la vida de los seres queridos que están con nosotros, somos tentados, somos persuadidos para dudar de Dios, de que su propósito es justo, sabio y amoroso, cuando vemos el avance de la corrupción en nuestro cuerpo. Vamos a pensar en eso, hermanos. Cuando vemos el avance de la corrupción en nuestro cuerpo,
¿Qué quiere decir la palabra corrupción? Pues que se está pudriendo. Si lo queremos ver, ¿verdad? En términos prácticos, que se está pudriendo, que se está echando a perder. Cada día que pasa, cada momento que avanzamos en nuestra vida, estamos envejeciendo, estamos yendo a un estado cada vez más deteriorado. Nos acercamos cada vez más a volvernos polvo. Nos acercamos no es algo agradable, no es algo que disfrutemos siquiera hablar, siquiera comentar, y más para quien está pasando una situación así. Pero tenemos que mencionarlo porque es una realidad. Vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, por favor. 2 Corintios capítulo 4. Aún los jóvenes, aún los niños, estaba leyendo por ahí un artículo en donde ciertamente hay mucha enfermedad. Las enfermedades terminales han crecido mucho. Enfermedades como el cáncer, la leucemia, pues son enfermedades que afectan ya no a un grupo específico de población, ya es algo generalizado. Algunos dicen, pues, por la forma en la que vivimos, ¿no? Los abusos, las adicciones, el poco cuidado, a pesar de los avances en medicina y de muchas otras cosas de la tecnología, el ser humano pues está muriendo por distintas causas, enfermedades, hablando específicamente por enfermedades que pues son muy difíciles, muy agresivas, ¿no? Muy destructivas. El cáncer es una de ellas. Y bueno, aunque hay muchos avances, ¿no? Respecto al tratamiento de cáncer, nuevas tecnologías, lo cierto es que las enfermedades nos hacen ver lo vulnerable que somos en cualquier época de la vida. No hace mucho escuché de un joven, 22 años, conocido, conocido de familiares, falleció de leucemia. He tenido la oportunidad, hermanos, pues de ayudar, ¿verdad? De poner un granito de arena para que estas personas, las personas enfermas de leucemia, puedan recibir una atención, ¿verdad? He donado sangre en algunas ocasiones. No me ha tocado conocer a una persona enferma de leucemia que sobreviva. No me ha tocado conocer, y qué triste. Que todos, incluidos, ¿verdad? Ahí, familiares míos, familia directa, han fallecido por esta enfermedad. Y es doloroso, es muy triste. ¿Cómo, verdad? Al detectarse, al diagnosticarse, pues con muchos esfuerzos, algunos un año, algunos 2, algunos 3 meses, algunos menos. Y la enfermedad los acabó. Dice 2 Corintios capítulo 4, vamos ahí por favor. 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, al ver el desgaste,
al ver el detrimento, al ver el deterioro de nuestro cuerpo, que hace unos años todavía nos permitía correr, algunos lustros atrás nos permitía hacer cosas que ahora, que si pudiéramos hacerlas, iríamos a algún hospital. Sentirnos fuertes, saludables, vigorosos. Claro, ahora los jóvenes lo pueden hacer, ¿verdad? Y sienten o tienen, ¿verdad? Tanto a su favor para disfrutar, para vivir, para experimentar, que pocas veces se llega a pensar en que eso se va a terminar. Veía una imagen en donde una anciana, una mujer anciana, estaba dentro de un vehículo con la ventana cerrada. Y parecía, ¿verdad?, que la jovencita o la niña, de unos, no sé, una adolescente, estaba, ¿verdad?, por la parte de afuera, juntando su rostro con el de ella. Y ahí, en la parte de adentro, pues estaba una mujer anciana y en la parte de afuera una jovencita. Y había una frase debajo que decía, disfruta, disfruta, pero no pienses que el viaje que vas a hacer es eterno, porque en cuanto menos te lo esperas, te das cuenta que la vida se ha terminado. Y así es, así es. El ver que este hombre exterior se va desgastando nos puede llevar a una tentación del avance inminente de la corrupción de nuestro cuerpo, ver, percibir eso y hacernos sentir pues que el poder y el amor de Dios pues parecen no estar presentes, ¿no? Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 17. Perdón, vamos a leer nuevamente el 16, dice. Por tanto, no desmayamos antes que este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué pasa si usted o yo nos quedamos viendo las cosas que se ven? Lo más seguro, hermanos, que cuando vemos las cosas que se ven, que se deterioran, que se gastan, que se pudren, nos vamos a deprimir, nos vamos a entristecer, nos vamos a sentir mal, claro, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Bueno, para contrarrestar esa tentación en la que podemos caer al ver que nuestro cuerpo simplemente está preparándose para yacer en la tierra, pues eso es ciertamente, ¿verdad?, deprimente. Y más, ¿verdad?, cuando se está más cerca de ese momento. Puede ser por la edad, puede ser por enfermedad, puede ser por alguna otra situación o causa. El quedarnos viendo que el hombre exterior se va desgastando, el quedarnos mirando las cosas que se ven, eso nos va a hacer deprimirnos. Eso nos va a hacer estar tristes. Y bueno, vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11.
Vamos a ver una ocasión en la que Juan el Bautista envió a unos mensajeros para preguntarle a Jesús si él era el Mesías que estaban esperando. Mire, vamos a leerlo vamos a leerlo desde el 1 hasta el 6, ¿sí? Dice Mateo 11, 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos, ¿qué? Ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. A ver, vamos a leer con atención ese último versículo. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ese versículo debe llamarnos la atención, porque si lo leemos en la situación que estaba pasando, considerando la situación que estaba pasando en ese momento, pues Jesús está diciendo todo lo que él ya hizo. Bueno, ¿qué hizo? Pues hizo muchos milagros, hizo sanaciones, ¿verdad? Hizo resurrecciones, ¿no? Pero pensemos en lo siguiente, hermanos. ¿Verdad que hubo mucha más gente que se quedó enferma cuando conoció a Jesús? ¿Verdad que hubo muchísima más gente que falleció por no ser resucitada? ¿Verdad que hubo muchísima más gente que siguió experimentando el sufrimiento a pesar de que conocieran de Cristo? Bueno, por eso en el versículo 6 Cristo dijo: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa hallar tropiezo en Cristo? Bueno, pues Cristo lo dijo por lo siguiente: como no todos eran sanados, como no todos fueron resucitados, quizá habría quienes creyeron o dijeron creer en Cristo, y al no ser sanados, al no ser resucitados, y aquellas personas que fueron resucitadas, realmente Cristo solamente se describe, ¿verdad? Que hubo 3 personas que resucitó. La primera, vamos a tratar de ubicar, ¿verdad?, más o menos el orden cronológico de esas resurrecciones. La primera, la hija de Jairo, ¿se acuerda? Una pequeña, una niña, ¿verdad? Talita Kumi, ¿se acuerda? Bueno, una niña. Segundo, un joven, ahí vemos otra vez, ¿verdad? Como decía el hermano Roberto, no me acuerdo quién decía, respecto a los que estábamos enfermos y que somos más jóvenes, la edad joven en este caso, una edad temprana, no es ninguna garantía. No es ninguna garantía de que pues nos vamos desgastando, ¿no? Bueno, entonces el segundo resucitado, el hijo de la viuda de Naín, ¿ya? Un joven cuyo cuerpo ya estaba yendo, ¿verdad?, a sus exequias, a su funeral, y Jesús detuvo, ¿verdad?, el viaje fúnebre, sin conocer a la mujer. Ahí podemos observar que la resurrección que Jesús llevó a cabo con estas personas no fue precisamente porque fuera Cristo cercano a ellas. Tuvo un propósito, claro, pero no fue, ¿verdad?,
para mostrar, bueno, tú y yo somos muy, muy cercanos, como en el caso de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús, ahí sí, pero los otros casos no. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, porque puede ser que alguien se sintiera defraudado por Jesús y entonces hallara tropiezo. Hay otras versiones que dicen sobre este versículo, ¿verdad? El que no sienta vergüenza o el que no haya sido avergonzado. Entonces, fuimos sujetos a vanidad por Dios, pero fue con el propósito, con la intención de darnos esperanza. Pero entonces, para aquel que no puede encontrar esperanza en Jesús, ahí esa persona pues definitivamente no va a poder sentirse bienaventurado o bienaventurada, ¿no? ¿Por qué? Porque está viendo las cosas que se ven. Vamos a leer otro pasaje más aquí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice así, esta porción habla acerca de los tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo. Dice el 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Aunque este pasaje está dentro del capítulo 6, en donde se habla acerca de las riquezas, acerca del afán y la ansiedad, pues nos deja claro, ¿verdad?, que cuando nosotros vemos las cosas que se ven, en este caso nuestra propia vida terrenal, porque somos a imagen de Dios, como dice el libro de Eclesiastés, fue puesta eternidad en el corazón del hombre, somos seres eternos y que Dios ha preparado en ambos casos o en ambos destinos definidos por Dios, o bien que estemos en una eternidad con Él o que estemos en una eternidad sin Él. Dios ha definido que el hombre pues viva para siempre. Y ese afán de vivir terrenalmente para siempre, que es una utopía, pues es algo, ¿verdad?, que nos preocupa a todos o nos llega a preocupar y tememos. Y ahí podemos darnos cuenta en dónde estamos atesorando para nosotros. ¿En dónde estamos atesorando? Pues cuando vemos las cosas que se ven, ¿para qué atesoramos? Pues en la tierra. Estamos atesorando donde la polilla y el orín ¿qué? Echan a perder. Donde ladrones minan y hurtan. La Biblia dice que no debemos hacer tesoros aquí. No dijo Cristo, ¿verdad?, que el que estima su vida preciosa, el que busca su vida, la perderá.
mas el que por causa de él la pierde, Cristo dijo, por causa de mí la hallará, ¿no? Esa es la esperanza, esa es la esperanza. Si fuimos sujetados a vanidad por Dios, con esta pequeña frase, es por causa de la esperanza. Fuimos sujetos a vanidad por Dios por causa de la esperanza. Bueno, vamos al siguiente punto. Dios no obra bajo contingencias. Una contingencia es una situación que se puede dar o bien no se puede dar. Pero Dios no obra contingencias, bajo contingencias. Así que, hermanos, detrás de toda enfermedad, detrás de todo sufrimiento que viene por la enfermedad o la muerte, está sujeto finalmente a la obra soberana de Dios. Aun cuando pueda haber otros instrumentos, ¿no?, que Dios utiliza para producir la llaga. Estamos de acuerdo que Dios puede utilizar o hacerse de instrumentos para producir llaga. Y es una manera figurada de decir dolor, sufrimiento, enfermedad. Vamos a leer lo que dice Job. Ahí está muy claro, ¿verdad? Job capítulo 5. Job capítulo 5, versículo 18. Job capítulo 5, versículo 18 también es un texto muy conocido. Es muy conocido. Es más, vamos a leer desde el 17. Dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Ahora, si ya vimos que es por causa de la esperanza que Dios sujetó toda vanidad, perdón, es por causa de la esperanza que Dios sujetó a vanidad toda la creación, y que en base a eso nos damos cuenta que Dios no trabaja bajo contingencias, es decir, puede pasar esto o puede no pasar esto, sino que Dios ya lo ha planificado, lo ha establecido todo, incluso nuestro propio sufrimiento, aunque este sufrimiento venga por instrumentos que Dios utiliza. En el caso de Job, sabemos que fue el mismo Satanás quien infringió el sufrimiento, o quien tuvo, ¿verdad?, esa libertad de parte de Dios para afectar a Job y que él estuviera sufriendo. Lo que sí podemos decir es que Job no sabía que era Satanás, y él agradeció y le dijo a su esposa: hemos de recibir solamente de Jehová el bien, y el mal no lo recibiremos. Y entonces Job dijo, ¿verdad?, que Dios, que el nombre de Jehová debía ser bendito, y debemos de dar gracias por todo. Aunque Job no supo quién fue, ¿verdad?, el instrumento por el cual Dios estaba trayéndole una especie de disciplina, no necesariamente correctiva, o sea, no porque Job se lo haya ganado, ¿no? Pero sí una disciplina instructiva, instructiva para Job. Durante el sufrimiento que experimentó Job, el objetivo de Satanás era hacer que su fe en el amor y en el poder de Dios se nulificara. Y ese también es el objetivo de Satanás, aunque nosotros, ¿verdad?, no sepamos si él está actuando o no. Puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que sí. En el caso de Pablo, ahorita vamos a leerlo. En el caso de Pablo,
Y también en el caso de Job, lo que quería hacer Dios es perfeccionarlos, perfeccionarlos. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. Ese primer capítulo habla de las aflicciones de Pablo. Las aflicciones de Pablo en el ministerio. Lo que Pablo estaba sufriendo por causa de Cristo. Y dice así el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que pues, él también, como hombre, llegó a sentirse, digamos, lejano del poder y del amor de Dios. Vio su vulnerabilidad, vio su debilidad. Vamos a seguir leyendo, versículo 9. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Y esto por qué fue así? Para que no confiásemos en nosotros mismos, no ver lo que se ve, no ver las cosas de la tierra, sino en Dios que resucita ¿a quién? A los muertos. Y si Pablo en ese entonces estaba vivo escribiendo estas cosas a los corintios, es porque ya había tenido un sentido de desesperanza, porque aún perdimos la esperanza de aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dijo ahí. Ya había perdido la esperanza. Pero Pablo dijo, pero era necesario que llegáramos hasta ese punto para que no confiásemos en nosotros. Hermanos, va a llegar un momento en nuestra vida que perderemos la esperanza de vivir por enfermedad, porque sabemos que ya no podremos más, y llegaremos a una edad tan avanzada que como algunos que quizá hemos escuchado llegan a decir, ¿verdad? Ya quiero descansar. Y nadie quiere pensar, ¿verdad? En eso no es algo atractivo, no es algo... No, claro que no. Pero llegará un punto en el que digamos, no, pues ya, hasta aquí llegamos. Pero observemos el sentido con el que Pablo lo hizo. No para que confiemos en nosotros. No es para decir, pues ya, lo que hice, o lo que pude, no. No es para confiar hasta donde yo llego, porque bueno, lo que sí es seguro es que hasta donde llegamos nosotros es donde comienza Dios a hacer su obra.
Y es en ese momento que Pablo dijo, para que no confiásemos en nosotros mismos, versículo 9, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Ya no naufragando, ya estamos en una plataforma, ya estamos en la balsa, ya estamos en la seguridad. ¿De qué? De que aunque tengamos que morir, Dios resucita a los muertos. Y entonces, como vemos aquí, según Pablo, el objetivo de Dios no es librarnos de enfermedad, de tribulaciones, del dolor de la muerte. El propósito por el cual Dios permitió que Pablo pasara por y muchas otras cosas más fue para que Pablo fuera purgado. ¿Cómo? Sí, para que seamos purgados, para que nuestras debilidades nos aferremos a Dios como nuestra única esperanza, porque ya no hay más, no hay de dónde agarrarnos. Por eso, ¿verdad? La única salida en el pozo cenagoso de la desesperación es hacia arriba, con Dios. Ese es el segundo punto. Tercer punto. Tercer punto. Vamos a regresarnos a Romanos capítulo 8. Ahí en Romanos capítulo 8, pues ya vimos el primer punto, ¿verdad? Que Dios sujetó todo a vanidad. El segundo punto es que Dios no obra bajo contingencias. Es decir, todo lo planeó según su voluntad. Y eso lo vemos aquí en Romanos capítulo 8. Dice el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la confianza, esa es la plataforma, esa es la seguridad. Bueno, y entonces si ya sé que Dios tiene todo bajo control, si ya sé que Dios hace sus planes de manera perfecta, ¿vale la pena entonces orar? Claro, toda la pena vale orar. Vamos a leer el versículo 22 y dice así, Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando ya no hay ganas de pedir, cuando ya no hay ganas de orar, el Espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Claro, claro que vale la pena orar. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa cuando oramos? Y cuando oramos, quizá lo mejor no es que seamos sanados. En el momento en que oramos para ser sanados, quizá no es el momento. Hay grupos dentro del cristianismo
que enseñan que como creyentes nosotros debemos saber que cuando clamemos para ser sanados, Dios siempre nos va a sanar, ¿no? Que como cristianos siempre vamos a ser sanados cuando pidamos. Pero bíblicamente esto no es correcto. Bíblicamente eso no es correcto. Quizá lo que Dios quiere es que nos sanemos ahora. Así que, ¿cómo vamos a saber qué orar? Cuando no recibimos la sanidad, ¿cómo vamos a saber qué orar? ¿Oraré para que Dios ya me lleve? Son pensamientos que pueden llegar a nuestra mente. Oraré para que ya Dios cumpla su voluntad y termine. Pero es que si no es lo que quiere Dios, ¿cómo voy a saber qué orar? Bueno, ahí está entre comillas. La espera por la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir la redención de nuestros cuerpos? Bueno, para lo cual Dios nos ha llamado a ser salvos. Que como dice aquí Romanos capítulo 8, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el punto. Transformar sus cuerpos de un cuerpo corrupto que tiende a marchitarse a un cuerpo glorificado, como el de Cristo, ¿no? Esa espera, hermanos, de llegar de lo que somos ahora a ese punto, tiende la agonía. Es desgastante, es agonizante. Y literalmente, ¿verdad? Cuando el grano tiene que caer a tierra y morir, ahí es donde está, se puede decir, el clímax de esa agonía. Pero es necesario, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, que esto corruptible se vista de incorrupción. Bueno, pero mientras tanto, en la espera de la redención de nuestros cuerpos, ¿qué tenemos que hacer? ¿O por qué debemos orar? Dice el versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero el Espíritu nos va a ayudar a orar para que esa agonía sea un instrumento de gracia para que Dios nos ayude a salir a flote, ¿no? Nos ayude a salir a flote. Y eso lo va a hacer el Espíritu, ¿no? Cuando oremos por salud, puede ser que no recibamos la respuesta a esa petición. Y si ya no sabemos si orar por salud o por otra cosa, pues dejemos que el Espíritu haga su obra. Y pidamos para que sea el Espíritu el que nos ayude a pedir a Dios como conviene. Y quizá la obra de gracia de Dios en la enfermedad es que Dios nos saque a flote en nuestra agonía mientras recorremos ese tramo difícil, duro, angustiante en el que nos encontramos. Esa es la obra de gracia que Dios quizá
quiere hacer en nosotros. Y vamos al último punto. En la hora más oscura del sufrimiento. En la hora más oscura del sufrimiento. Si nuestra postura con respecto a la enfermedad es que como cristianos siempre debemos ser sanados, podemos tener la noción que la fe tiene lugar solamente si se da un milagro. Vamos a tratar de entender eso. Si nuestra postura con respecto a la enfermedad es que como cristianos siempre debemos ser sanados, podemos tener la noción que la fe tiene lugar solamente si se da un milagro. Y aquí es donde podemos ser tentados. Si no hay milagro, pues ya no creo. Si no hay milagro, entonces, pues no es cierto lo que he estado leyendo, lo que he estado estudiando, lo que he estado recibiendo todos estos años. Y a veces a eso tiende nuestra postura. No hay milagro, pues ya no. No hay milagro, ya no tengo esperanza. No hay milagro, ya perdí, ¿verdad? El gozo. Y no es así. La calidad de la fe no se mide por medio de los milagros realizados. La calidad de la fe es medida por el gozo y la confianza que Dios produce en medio del sufrimiento. Ese es un milagro de gracia también. Ese es un milagro de gracia también. Y vamos a ver un ejemplo de esto. A Hebreos capítulo 11. Ya sabemos de qué habla Hebreos 11, ¿verdad? Hebreos 11 habla acerca de la fe. Es el salón de la fama de los héroes de la fe. Nuestra tendencia es a ver el éxito de la fe. A ver el éxito de la fe en base a los milagros concedidos. Y a veces no leemos completo el capítulo. A veces no leemos completo el capítulo. Leemos aquellas cosas que nos dan ánimo por el éxito que obtuvieron aquellos hombres y mujeres que fueron distinguidos por su fe. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, vemos, ¿verdad?, que dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. 23. 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón. Y así. Y después vamos con otros, ¿verdad? Dice, versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice el autor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Todo eso. Pero ahora vamos a leer versículo 36. Y ¿verdad? Como que ya no es muy conocido. Dice el 36 de Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios. A ver, ¿cómo es eso? O sea que por causa de su fe les pasó esto. Sí. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. No tuvieron suficiente fe. Hay personas, ¿verdad?, que están convencidos de la postura de que como cristiano debemos de ser sanados por Dios. ¿Ah? Que Dios tiene la obligación de sanarnos. Decía una vez hermano Víctor, ¿no?, que un pastor dijo, es que Dios tiene la obligación de sanarnos. No, no es así, ¿verdad? No es así. Entonces, en esas horas o en ese momento, en los momentos más oscuros del sufrimiento, ¿cuál fue la obra de gracia que la fe cumplió? Si no fue el éxito, ¿cuál fue? Pues el gozo y la confianza en medio del sufrimiento. ¿Y sabe quién es el mejor ejemplo de ello? Cristo. Y ahí está, en el capítulo 12. Capítulo 12 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos los anteriores, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo vio el gozo, puso su vista delante del oprobio, delante del sufrimiento. ¿Para qué? Pues por el bien, ¿verdad?, que iba a haber a través de él, a través de su obra. Esa es la obra de gracia de la fe en medio del sufrimiento, lo que va a venir. Por eso el título de esta enseñanza es que nosotros fuimos salvos en la esperanza. Fuimos salvos en la esperanza. Todavía no se ha cumplido lo que hemos de hacer, pero nuestra salvación fue hecha bajo la esperanza, ¿no? Bueno, terminemos con lo siguiente, hermanos. Desde luego, la gloria de Dios es manifestada cuando Él sana. Sí, ahí, alabado sea Dios, glorificado sea Dios. Pero también la gloria de Dios es manifestada cuando Él da un espíritu dulce de esperanza y paz a la persona que Él nos sana. Eso también es un milagro de gracia. Si somos un pueblo humilde y dependiente, que clamamos a Dios en nuestra necesidad y confiamos en su promesa, el Espíritu Santo nos ayudará y Dios bendecirá nuestra vida y nuestra comunidad con toda bendición posible. Como dice el texto de Romanos 8:28. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 8:28, verdad? Que todas las cosas
a los que aman a Dios, les ayudan para bien. La gloria de Dios se manifiesta cuando Él sana. Y cuando no, también. Cuando clamamos a Él y Él nos provee de esperanza, de paz. Por eso Pablo dijo, fuimos hechos salvos en esperanza. Pues vamos a orar, hermanos. Y vamos a pedirle al Señor para que su obra de gracia pues nos dé un espíritu de esperanza y así como uno puede ser consolado, aunque no precisamente estemos en el momento peor de nuestro sufrimiento aquí en la tierra, pero sí para que podamos ayudar a otros, como dijo Pablo, a ser compañeros no solo de tribulación, sino de consolación. ¿Sí? Pues vamos a orar. Les pido que por favor me acompañen. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todas las cosas que haces en nuestra vida, Señor, tienen un propósito superior, trascendente para nosotros. Te pedimos, Señor, nos ayudes a aceptar, Señor, tu voluntad. A que todo lo que haces tú, Señor, lo haces con pleno entendimiento de todo lo que va a pasar, porque tú conoces todas las combinaciones posibles, Señor, y has elegido la mejor de todas. De todos los millones de cosas que han ocurrido, Señor, a lo largo de los tiempos y ocurrirán, tú tienes el conocimiento y el control de todo, Señor. De manera que tú no actúas por contingencia. Tú no sabes, nosotros no sabemos qué va a pasar y tú sabes, Señor, lo que va a pasar. Para ti no hay posibles o probables. Para ti todo está definido. Ayúdanos, Señor, a confiar. Ayúdanos, Señor, a depender de ti cuando nosotros ya no podamos, ya no creamos, cuando nuestra limitación humana, Señor, haya llegado hasta lo último. Ayúdanos, Señor, para confiar, para que la obra de gracia, Señor, que tú hagas por medio de la fe, pueda, Señor, darnos esperanza y paz en el creer. Señor, te pedimos, nos ayudes para que, habiéndolo entendido y habiéndolo practicado, Señor, también ayudemos a otros, animándoles a confiar, Señor, en ti, a pesar, Señor, de las dificultades, a pesar de la enfermedad. Sé con nuestros hermanos que están pasando por estas situaciones, Señor. Ayúdanos para ser sensibles y para que en amor podamos, Señor, ayudarles, sostenerles en esta lucha, Señor, que está pasando en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos todo. Amén.